tal, amable auditorio? Gracias por acompañarnos en la señal de TV UJAT por el canal 35.1 de Televisión Abierta y por nuestras redes sociales a través de YouTube y Facebook Live. En el episodio anterior de su serie Diálogos en Cacao, platicamos sobre la particular costumbre de la cultura tabasqueña de beber cacao, más que de consumirlo como un alimento sólido. El día de hoy conversaremos sobre la importancia nutricional del consumo de cacao en la dieta tabasqueña desde el punto de vista científico, con una experta en el tema. Está con nosotros la licenciada en nutrición Rudy Conchita Ocaña Méndez, del Departamento de Medicina Preventiva de los Servicios Médicos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Bienvenida, licenciada Ocaña. Muchas gracias, doctora. Es un gusto para mí estar aquí. Gracias. En Tabasco bebemos cacao, principalmente en pozol, el cual es considerado un chocolate con raíces ancestrales. Yo le quiero preguntar a usted, licenciada, desde el punto de vista nutricional, ¿el pozol es alimento o es bebida? Muy bien, desde el punto de vista nutricional, el pozol se conoce como una bebida. En este caso, en Tabasco lo consumimos como una bebida refrescante que aporta proteínas, grasas, fibra, carbohidratos, entre otros minerales. Tiene muchas características esta bebida. Al ser un complemento de nuestra alimentación muy completo, se puede considerar como alimento. En este caso debemos recordar que toda la alimentación incluye todo lo que comemos, las bebidas, los alimentos, entonces es algo esencial que forma parte de la alimentación y sobre todo es algo que tenemos muy consumido en nuestra dieta tradicional tabasqueña. Así es. Acerca de estas variaciones modernas que vemos ya desde hace tiempo en las pozolerías, que vemos que les agregan otros ingredientes como el cacahuate, la horchata, yo le quisiera preguntar, ¿qué implicaciones nutricionales conllevan? ¿Son saludables o no? O simplemente, pues, ¿cuál es la diferencia desde el punto de vista nutricional con el pozol tradicional? Muy bien, en este caso cuando hablamos de que es un pozol con horchata, estamos hablando que se le están integrando alimentos o ingredientes ultraprocesados. Como sabemos, pues la horchata está pues con azúcar refinada, arroz refinado, son alimentos que no son mínimamente procesados ni están en su estado natural. Entonces ahí sí hay un poquito de controversia en este caso porque le estamos agregando a lo bueno, le estamos agregando ingredientes que lo convierten en un alimento ultraprocesado, en una bebida ultraprocesada. Cuando agregamos otros frutos como cacahuate, he visto incluso que le agregan fresa, estamos fortaleciendo ese valor nutricional más que nada, siempre y cuando no sea un producto con azúcares añadidos o con otro alimento refinado, puede estar incluido de manera adecuada dentro de como una bebida normal. Usted dijo algo muy importante, usted habló del pozol bueno, o sea, de que el pozol es un alimento bueno. ¿Podríamos abundar un poquito más? ¿Por qué lo decimos, no? Muy bien, el pozol, aparte de que forma parte de nuestras raíces, cuando nosotros motivamos a las personas a tomar este pozol, estamos identificando esta cultura, ahí entra la seguridad alimentaria. Un alimento no simplemente es bueno porque tiene menos calorías, sino porque forma parte de nuestro entorno, de nuestra seguridad alimentaria, en realidad eso es, y porque nos aporta muchos beneficios. En este caso, el maíz y el cacao son alimentos, los ingredientes principales del pozol son alimentos con mucho valor nutricional. Hablando o enfocándonos un poquito más en el cacao, aporta muchísimos nutrientes, entre ellos el potasio, el magnesio, que son esenciales para nuestra vida diaria. Sí, el pozol tradicional, además de que solo incluye estos dos ingredientes, maíz y cacao, también hay algunas maneras de tomarlo muy tradicionales, como son, por ejemplo, fermentado y con chile amachito. Son otras formas de consumirlo y con adición de algunas semillas tostadas. Yo quisiera también preguntarle, este pozol fermentado, a diferencia del pozol que no es fermentado, ¿qué beneficios o qué diferencias nutricionales tiene?
Muy bien, en este caso son muchas las diferencias. Cuando nosotros tomamos un alimento fermentado, estamos haciendo un cultivo de bacterias, bacterias buenas, siempre y cuando pues la bebida esté en buen estado, obviamente, nos va a ser de mucho beneficio para nuestra salud. En este caso nos metemos al tema de microbiota intestinal. Nosotros diariamente debemos consumir alimentos que fortalezcan esta microbiota intestinal. Conocemos muchos alimentos que nos dicen las industrias que tienen probióticos y los venden como mágicos. Sin embargo, hay que hacer énfasis en que aquí nosotros tenemos ya alimentos que contienen esos probióticos y los consumimos, quizás hay personas que lo consumen en su vida diaria. Entonces es importante, es mucho el valor nutricional. Ambos son buenos, son ideal consumirlos. No va a ser el mismo alimento porque las bacterias ya se comen algunos azúcares porque de eso se alimentan. Entonces ya es como un proceso que lleva el alimento. Es un alimento procesado, pero no ultraprocesado. Ok, procesado, saludable. Ajá, es muchísimo mejor. Ok, entre las distintas formas de consumir cacao, ¿cuáles son las opciones más recomendables y para qué necesidades físicas o qué grupos de personas o de estilos de vida? Muy bien, en cuanto al cacao, para todo tipo de edades se va a recomendar que se consuma sin azúcar. El cacao en el estado puro, natural, puede ser incluido en este caso como una bebida. Se hacen bebidas derivadas del cacao como la avena con cacao, el polvillo, etcétera. En este caso pues igual el pozol. Sin embargo se recomienda precisamente esto, que sea sin azúcares añadidos. En el caso quizá de niños, estamos hablando de una edad a partir de los 2 años, cuando empiezan a tolerar más alimentos, se puede adicionar el consumo de leche porque fortalece su etapa de crecimiento. Igual para adultos mayores pues es una recomendación por los niveles de calcio que nos aporta la leche. En otros casos podríamos recomendar para los adultos el pozol, las bebidas a base de agua, a base del mucílago, incluso del cacao que se hacen, siempre y cuando sean frescas, sin azúcar añadida, y pues depende del gusto igual de cada persona. O sea, para ciertos, no solamente para ciertos grupos de edad, pero por ejemplo para ciertos estilos de vida que yo le preguntaba anteriormente, ¿el cacao no está contraindicado en ese sentido? O sea, por ejemplo, si una persona es muy activa por las propiedades del cacao, podríamos pensar que está recomendado, pero para una persona que tiene hábitos sedentarios, bien porque trabaja en una oficina, bien porque pues por su edad ya no puede tampoco desplazarse, ¿no está contraindicado el consumo de cacao? Muy bien, aquí es importante señalar algo. El consumo de chocolate o de cacao no es algo que tenemos necesario, no es algo que debemos consumir todos los días. Sin embargo, pueden haber contraindicaciones quizá para una persona que realice mayor deporte, mayor actividad física. Es más recomendado por los niveles de cafeína que tiene y estimulantes que ayudan y favorecen al realizar actividad física. Sin embargo, las cantidades que se recomiendan de este producto no son excesivas, varían entre los 10 a los 30 gramos de consumo diario, porque es un alimento muy amargo, muy fuerte, entonces en cualquier alimento da bastante sabor. Entonces, igual para personas que trabajan en oficina, que no tienen tiempo de realizar actividad física, sí debería haber un consumo moderado más que nada, pero no hay como que ninguna contraindicación. Todo depende de nuestro entorno, actividad física, estilo de vida, nivel de estrés, etcétera. ¿Hay algún grupo de edad en el que se consuma menos cacao? O sea, bien sea porque, bueno, por los gustos, ¿no? Y las presentaciones. ¿En qué grupo de edad considera usted que es donde menos cacao se está consumiendo? Considero que principalmente en los niños, no las madres, los padres no motivan o no apoyan tanto el consumo de este alimento precisamente porque lo hemos conocido como un alimento ultraprocesado, alto en azúcares, lo que hace que un niño tenga mucha energía o como dicen que es hiperactivo y todo eso,
en realidad es todos los ingredientes que están detrás de un chocolate ultraprocesado, que incluso a veces ni cacao tienen. Conocemos la presentación de chocolate blanco y pues, o sea, el cacao natural no es blanco. Ahí hay un bajo consumo de cacao, principalmente en los niños. Se puede ver también en etapas como adultos mayores que prefieren disminuir esa cantidad precisamente por los mismos estándares. Piensan que pues les va a alterar el sistema nervioso, va a alterar su salud más que nada. Sin embargo, no hay ninguna contraindicación mientras la persona no padezca alguna alergia o algún malestar del alimento. ¿Existen alergias al cacao? Sí, existen alergias al cacao. La intolerancia principalmente no está recomendado para personas que padecen migrañas agudas porque pues puede alterar este estado. Personas que padecen problemas neurológicos tampoco es muy recomendado el consumo excesivo. Sin embargo, pues igual depende de toda la historia nutricional, la historia clínica nutricional de la persona. Ok, excelente. Hablaba usted de la diferencia entre chocolates que son considerados productos ultraprocesados, ¿no? Y me gustaría ahí que sí enfatizáramos acerca de por qué el chocolate es diferente de cuando ustedes como nutriólogos dicen chocolates y cuando dicen consumo de cacao. ¿Cuál es brevemente esa diferencia? Muy bien, la diferencia va a ser grande en el porcentaje que se contiene de cacao. Nosotros sabemos que un chocolate, es natural porque tiene alrededor del 70% de cacao. Puede estar integrado de otros ingredientes siempre y cuando no sean refinados como azúcares, sal o conservadores más que nada. Entonces ahí ya vemos un chocolate de mayor calidad. Cuando hablamos de un chocolate que no es tan saludable, no está permitido, por así decirlo, o no aceptamos tanto, estamos hablando de ya productos que llevan muchísimos procesos y en toda esa cadena de proceso pierde muchos nutrientes. Además de que al agregar el contenido de azúcares puede haber un mayor ingreso pues, de calorías. Como ven, amable auditorio, el tema es muy interesante. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. No se vaya, siga con nosotros. Ya estamos de vuelta en su serie Diálogos en Cacao, aquí por TV UJAT, a través del canal 35.1 de Televisión Abierta y nuestras redes sociales en YouTube y Facebook Live. Seguimos platicando de la importancia nutricional del cacao en la dieta tabasqueña con la licenciada Rudy Ocaña Méndez. A continuación vamos a conocer acerca del plato del buen comer UJAT, que es una recomendación nutricional en el contexto tabasqueño. Licenciado Ocaña, ¿podría ampliarnos por favor la información al respecto? Muy bien, el plato UJAT es una propuesta que se elabora en nuestra universidad, especialmente en los servicios médicos que brinda esta universidad. Es una propuesta que aumenta la seguridad alimentaria. En este contexto estamos hablando de que se basa en los alimentos que nosotros consumimos aquí en Tabasco. Comparado con otros platos, pues podemos ver que se le agregan alimentos como el peje lagarto. Aquí en Tabasco, al menos yo como nutrióloga, a un paciente no le podría recomendar salmón porque puede ser inaccesible económicamente, además de que el producto no va a ser de la mejor calidad como en el lugar donde se produce ese alimento. Entonces, la propuesta se basa más que nada en la seguridad alimentaria, en respetar nuestras culturas, nuestros orígenes, nuestros gustos alimentarios principalmente. Entonces, yo a mis pacientes le podría recomendar el consumo de peje lagarto, de mojarra, en diferentes presentaciones que conocemos y que sabemos que consumimos aquí, casi pues en cualquier lugar puedes encontrarlas. Está contextualizado entonces a nuestra región. ¿Por qué es distinto este plato del buen comer UJAT de otros que vienen, por ejemplo, de modelos que tenemos otros modelos que tenemos en el país? Muy bien, aquí en México conocemos el plato del buen comer, es el que nos enseñan durante pues, toda la vida, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que está generalizado, no lo estamos
enfocando en las costumbres, en las tradiciones que hay aquí en el estado. Tabasco es principalmente conocido por su amplia gastronomía, entonces esta propuesta viene de mucho provecho para todos nosotros tabasqueños, porque estamos aprovechando los productos de la región. Si nosotros no comiéramos el peje lagarto, si no los integráramos dentro de nuestra alimentación, probablemente pues ya no se va a producir el cacao y todos estos alimentos que, aparte de una buena calidad nutricional que tienen, pues son más accesibles. Incluso en otros estados como que da la curiosidad de estos alimentos tabasqueños, entonces es una delicia, es una riqueza que tenemos aquí como tabasqueños. Usted mencionó el cacao dentro del plato del Buen Comer Ujat. ¿Podría comentarnos cómo se incluye? Muy bien, el cacao lo tenemos dentro del grupo de alimentos de origen animal y oleaginosas. El cacao es una oleaginosa, un grano. También lo podemos encontrar en el apartado de bebidas. El plato Ujat nos recomienda bebidas igual, y en este lo podemos encontrar pues como el pozol, bebidas de avena con cacao, polvillo, entre otras variantes, las bebidas frescas con el mucílago y también los fermentados. Ahí podemos encontrarlo en estas dos secciones, y pues en ambas se puede consumir de manera saludable. ¿Chocolates? Chocolates artesanales, por ejemplo, el chocolate que consumimos en temporadas, ¿no? Especialmente ya hacia fin de año y principios de año, ¿también se incluye? Sí, se incluye de esta manera. Mencionó algo muy importante, igual estas tradiciones que tenemos. Por lo general en temporada de invierno nosotros consumimos mayormente el chocolate caliente, el que hacen nuestras mamás, abuelas, tías en casa, el casero. Es una forma de aceptar nuestra cultura, aceptar nuestras tradiciones. Cuando hay más calor lo consumimos en bebidas frías, en el polvillo, en el pozol y todos estos alimentos, estas bebidas. Entonces aquí es importante saber respetar, aclarar que esto respeta nuestras tradiciones y costumbres. Sí, ¿hay alguna presentación de consumo de cacao que sea más recomendable que otra? En este caso puede ser un cacao o un chocolate principalmente, porque el cacao no lo consumimos así natural, tiene que llevar un proceso. Todo, ya sea fermentación, elaboración de chocolate, molienda, es conocido como un proceso de alimento el cual aumenta estos nutrientes. Las recomendaciones son de 60 o 70% para arriba, porque lo hace más puro y pues es más natural este alimento. Ok, hablando de que cacao y chocolate no son lo mismo, ¿realmente, licenciado Caña, hay chocolates buenos y chocolates no tan buenos o no tan saludables? Muy bien, en este contexto sí, los productos que nos ofrecen grandes industrias no son tan saludables para nuestro consumo. Incluso podemos ver aquí un pequeño problema, que es que en productos artesanales ya estamos tratando de imitarlos. Aquí pues se hace la invitación a estos artesanos a usar alimentos o ingredientes de mayor calidad. En este caso, para elaborar los chocolates, en vez de utilizar productos o endulzantes refinados, optar por endulzantes naturales no refinados como piloncillo, panela, la miel, etcétera. Siempre va a haber es una mala señal incluso que veamos el producto pues que te diga que no es 100 o 70% cacao, 100% cacao, incluso hay esas presentaciones. Entonces, cuando la marca ya no nos especifica el porcentaje de cacao que contiene ese producto grande, si nos vamos a la tabla nutrimental, obviamente tienen que hacerlo, pero en la presentación que nosotros vemos a primera vista, pues ya podemos ver que no es un chocolate, un producto de buena calidad. Transparente, ¿no? Transparente en cuanto a decir, tengo tal proporción de cacao en mi producto, es una manera ya de transmitirle al consumidor esa información para hacerlo elegible. Pero, porque sí es un hecho, ¿no? Que la manera más común de consumir el cacao es en los chocolates de barrita. ¿Existe algún riesgo aparte de lo que nos está comentando? O sea, ¿cuándo podemos, si nos debemos de preocupar cuando un producto no solamente no trae el porcentaje de cacao, sino si trae
como primer ingrediente el azúcar y otros ingredientes que a veces son hasta impronunciables, ¿no? Y también, ¿qué nos puede decir si como mamás que tenemos que comprar la despensa para nuestros hijos, para nuestras familias, ¿es normal, es saludable que un chocolate sepa siempre igual? Muy bien, aquí es importante esta pregunta. El chocolate, al tener procesos que aumentan la calidad del producto, que lo hacen más saludable, más nutritivo, aumentan sus nutrientes, no siempre vamos a encontrar el mismo sabor. Quizás no sea el mismo chocolate que producimos aquí en Villahermosa que el que producen en otro municipio como Jalpa, Nacajuca, Comalcalco. Entonces, en este contexto, la barrita de chocolate la debemos de probar y sí va a tener una diferente textura. Nuestro paladar ahorita ya está un poquito sensibilizado al consumo de azúcar. Entonces, para algunas personas sí va a ser un poquito difícil distinguir estos sabores, pero ya cuando te acostumbras al consumo de un chocolate de calidad, te das cuenta que los sabores en todos lados, incluso el más natural, es 100% diferente. Hay diferentes variaciones. Claro que sí. Hablando de estos riesgos a la salud, las personas con alguna condición, por ejemplo, la gente con hipertensión o diabetes, ¿hay algunas contraindicaciones específicas o para qué casos se contraindica? Muy bien, aquí se ha venido estudiando desde hace muchos años cuánto afecta el cacao, el chocolate al cuerpo cuando se vive con estas enfermedades. Especialmente se ha investigado en la parte de hipertensión. En este caso no hay ninguna contraindicación para personas que viven con esta enfermedad, siempre y cuando sea un producto natural, mínimamente procesado. Si nosotros pues lo estamos añadiendo con más ingredientes, pues no es lo mejor. Precisamente el equilibrio que hay entre este ingrediente principal del chocolate, el equilibrio entre el magnesio y el potasio hace que incluso se ha demostrado un beneficio en la salud cardiovascular precisamente por estos ingredientes. Para personas que viven con diabetes, siempre y cuando el producto no contenga azúcares añadidos, no va a haber ninguna contraindicación, al contrario, es de mucho beneficio para ellos. Excelente, ya escuchó, amable auditorio, para personas hipertensas no hay una contraindicación. Ya para cerrar el programa, licenciada, estamos asistiendo a esta sustitución por campañas agresivas muchas veces de las compañías de bebidas industriales, bebidas gasificadas. ¿Qué nos puede platicar acerca del riesgo de esta sustitución en la mesa de las bebidas con cacao? ¿Qué va a pasar si la población sigue cambiando el vaso de pozol por las botellas de refresco? Muy bien, aquí es importante destacar algo. Estamos viviendo una pandemia que no nos está encerrando en nuestras casas, es la pandemia de la obesidad. Entonces debemos, ¿cómo la vamos a evitar? Consumiendo productos locales. Si nosotros preferimos los refrescos embotellados, obviamente vamos a favorecer esta pandemia. Yo los invito a consumir alimentos locales que sean de beneficio para su salud, como estas bebidas que hemos promocionado en este espacio. Entonces sí, esta es como que la indicación. Más que nada no perder nuestra cultura, nuestros orígenes. Siempre pues adaptarnos a lo que se cosecha aquí en Tabasco, lo que se produce y aprovechando apoyamos a la economía local. La economía local, claro que sí, eso es muy, muy importante porque como usted dice, esas cadenas cortas no solamente entre la producción y la comercialización, benefician al alimento, benefician a las personas, sino que también están beneficiando a nuestra cultura, ¿no? Entonces, ¿alguna reflexión final ya para terminar? Muy bien, pues solamente a invitarlos a consumir estos alimentos nuevamente, a consumir estos alimentos que favorecen de muchas maneras a nuestro estado, favorecen nuestra salud y pues la indicación siempre será que cuando compren un alimento se fijen en los ingredientes que no conozcan, no consuman ese alimento, en este caso pues el chocolate de preferencia que sea un 70%
cacao, que sea natural. Muchísimas gracias, amable auditorio. Ahí queda la reflexión sobre esta amenaza a nuestras costumbres gastronómicas y culturales por cambiar nuestros hábitos alimenticios por otros más rápidos o prácticos, pero menos nutritivos. Muchas gracias, licenciada Ocaña, por habernos acompañado, y usted, público televidente. No se pierda nuestro próximo episodio, el relevo generacional en el campo cacautero, de su serie Diálogos en Cacao, aquí por TVUJAT. Gracias.